La pregunta es, Marcelo, ¿qué van a tratar el miércoles, digamos? Los diputados supuestamente figuran en el orden del día. El gobernador habló sobre este tema. En un ratito vamos a poner en el aire 2 o 3 minutitos lo que dijo en la conferencia de prensa después de la reunión de gabinete. Pero la pregunta es, ¿qué van a tratar el miércoles? Si ya el crédito de $50 millones no se puede recuperar. Claro, y ese era un crédito importante porque justamente lo que vamos a necesitar de acá en adelante, o lo que va a necesitar la provincia, es justamente en esta reconstrucción agropecuaria o productiva, porque también hay que tener en cuenta que estos datos que vos dabas de pérdida, no hay que circunscribirlos solamente al sector agropecuario. No, está el comercio. Toda la economía de nuestros pueblos está ligada directamente al sector agropecuario. Hoy hay una deuda que justamente el gobernador pidió en esta reunión de gabinete que se analice con el banco y todo lo demás del sector privado. Me habló hace unos minutos antes de venir acá de la Unión Agrícola Avellaneda que tiene trabajando una sede acá en Saspeña, de ver un esquema de la deuda que tienen ellos, o sea, el sector privado, el sector de los productores con ellos. De financiamiento de campaña, como es uso y costumbre, digamos. O sea, toda la economía de los pueblos del interior se va a ver resentida. Y decía de obras estructurales porque justamente nosotros necesitamos trabajar en obras estructurales, readecuaciones de canales, limpieza de canales, recuperación de la red terciaria, que está seriamente comprometida. Claro. Y para eso, obviamente, uno tiene que tomar este tipo de herramientas crediticias a tasas razonables. Esta que se perdió, estábamos hablando de una tasa de 4 o 6% anual en dólares, cosa que no hay, digamos, en ningún otro. No existe. No existe, digamos. Entonces, a veces también hay que analizar las oportunidades que se tienen. Pero hago hincapié en lo mismo, ¿no? Porque cuando recorrimos el interior, cuando estuvimos con los intendentes, que son los primeros receptores de las demandas, le hemos explicado en qué consistía este tipo de herramientas y cómo estaban. Y muchos de ellos inclusive preguntaban por qué su localidad no estaba incluida. Porque no era específicamente un canal, atraviesa probablemente 3, 4 municipios. Claro. Entonces, que la limpieza de ese canal sea una realidad, bueno, es una obra para la provincia. Marcelo, ¿qué decían los intendentes radicales que le transmitían los representantes acá, los diputados radicales, y sobre todo que están en campaña, digamos? Ellos aducen que la información no era completa, que tenían información parcial. Esto que te decía al principio, que por qué, por ejemplo, no estaba Pinedo, por decir un ejemplo, claro. Qué sé yo, por qué inclusive de mismos intendentes de nuestro espacio político, Charata, por qué no estaba. Claro. Y a todos se les explicó en qué consistían estos proyectos, y que digamos no era empréstitos de fondos que venían específicos y la provincia asignaba a determinadas cosas, sino que ya eran proyectos ejecutivos. Claro. Es decir, este canal, esta grúa para el Puerto de Las Palmas, estas ambulancias, bueno, después dijeron que había que priorizar, me parece bien, probablemente, no sé, las priorizaciones también a veces suelen ser odiosas. Yo no creo que una ambulancia no sea una prioridad para la provincia del Chaco. Claro. Probablemente no sea la grúa del Puerto de Las Palmas ahora, pero de todas maneras también si queremos que el Chaco sea ejemplo en logística, en competitividad, también hay que equipar todas estas cuestiones que tenemos del Puerto Barranquera, del Puerto de Las Palmas, el ramal C3, etcétera. Tal vez, probablemente ahora en la emergencia no sea prioridad, pero el gobernador inclusive dijo, convocó a los diputados de las dos fuerzas, trabajemos y hay que sacar, pero no lo dilatemos en el tiempo, porque hoy ya, por ejemplo, es tarde. Yo me acuerdo perfectamente que cuando se reunieron los diputados de Cambiemos con el gobernador, cuando salieron, el propio Karim Peche dijo, fue una reunión positiva, vamos a acompañar. Resulta que después cuando fueron a la Cámara de Diputados, que me apagaron la luz, que me apagaron el micrófono.
Vamos a escuchar lo que decía, director, el gobernador Domingo Pepo este lunes, cuando terminó la reunión de gabinete, también sobre la pérdida de este crédito de 50 millones de dólares. A ver, escuchen. El tema del crédito, la verdad que lamentablemente se ha perdido los 50 millones. Eso tenía financiamiento, yo estoy trabajando a ver si podemos tener una alternativa, de podemos recuperar, rescatar algo para recuperar caminos. Hoy puse mi prioridad en caminos. ¿Por qué caminos? Porque si bien los canales tenemos que seguir haciendo, vamos a tener más tiempo para hacer y para trabajar, pero los caminos necesitamos ya. ¿Por qué? Porque hay que empezar a caminar y andar y empezar a trabajar para recuperar la provincia en lo económico. Y eso requiere de caminos o de energía. Tengo también planteo de las cooperativas eléctricas, es otro tema que hablamos, sobre la situación de la energía rural, que es otro tema también más que importante a trabajar y a tenerlos en cuenta. Así que me parece que esas son cosas que no podemos dejar de lado. Y por último, bueno, le pedí a todos los ministros que intensifiquen la tarea en el territorio, porque estamos pasando una de las peores crisis de los últimos, no sé, si querés hablar del 2001 para acá, aunque me parece que esta tiene magnitudes mucho de ribetes más importantes, porque además de sumarse la cuestión económica, la cuestión climática, la emergencia hídrica, la situación del impenetrable, de lo que está viviendo el departamento Bermejo, y que si en ese contexto podemos trabajar verdaderamente, quiero agradecer a los chaqueños, quiero agradecer al pueblo del Chaco, porque la solidaridad del mismo, sus voces de discordia, al cual también si son positivas y para apoyar, para crecer, bienvenido sea. Yo siempre he dicho y critiqué todo lo que tiene una intencionalidad desmedida o una intencionalidad que atenta a la gobernabilidad, que atenta a perder tiempo, donde nos tenemos que ocupar todos de las cosas tan importantes que tienen los chaqueños. Por eso mi mensaje para el pueblo del Chaco, en el reconocimiento necesario y fundamental que requiere esto para poder empezar a crecer. Y por eso le llamamos el programa de recuperación y reconstrucción del Chaco. El Chaco tiene que ser reconstruido, está devastado. No sé si ustedes tuvieron oportunidad de recorrer el interior. No tenemos que permitir que la cadena de pago se quiebre, no tenemos que permitir que nadie se vaya del Chaco, que la gente... Mirá, la pérdida total evaluada son cerca de 30.000 millones de pesos cuando ponemos las infraestructuras, cuando ponemos en general la pérdida de la gente, de la vivienda. Bueno, todo el tema social de acompañar a la gente, que también es otro de los temas, el valor que tienen estos los municipios. Hay municipios que tienen capacidades, otros que no. Un programa, le hemos pedido a los municipios que presenten sus proyectos a la Secretaría de Municipios, sus proyectos de desagüe, de defensa y desagües, para que eso tenga un monto y sepamos qué dinero requerimos y necesitamos, de dónde vamos a golpear las puertas, dónde buscamos, qué parte tenemos para empezar a trabajar para que esto no vuelva a ocuparse, a pasar de nuevo dentro de poco tiempo o el año próximo. La pregunta, mirándolo al gobernador, decir la pregunta, yo digo, bueno, supongamos que en octubre gane la alianza, gane Cambiemos, y el 11 de diciembre estén gobernando ya Karin Peche, ¿y qué hace? O sea, creo que me dice, bueno, Karin Peche, a ver, ¿dónde está la solución de ustedes? Porque se supone que Karin Peche, yo lo escuché, estuve la semana pasada en la legislatura, y habló como si fuera que esta provincia era Suiza. La pregunta es, ¿no se dieron cuenta que están todos metidos en el mismo baile, digamos? Por eso yo decía al principio, Tonino, que esto no va a terminar el 10 de diciembre de este año, ¿no es cierto? Y lo tiene que encontrar el sector político de la provincia trabajando un esquema de recuperación, porque va a ser largo, extenso la recuperación. Estamos estimando con nuestros técnicos extensionistas que los perfiles de sueldo o la capacidad agronómica que tengan esos sueldos no va a durar no menos de 6 meses. Por lo tanto, puede peligrar la campaña de girasol de este año, probablemente el algodón, que eso se siembra siempre septiembre, octubre, noviembre, claro. Soja de segunda. Ya a esta altura ya estamos ahí en el límite. Ya trigo se dejó hacer. Fíjate vos, el año pasado fuimos primicia nacional del trigo. 100.000 hectáreas de trigo en el Chaco. Este año no se sembró 1 hectárea de trigo en el Chaco. Claro.
por la situación. Por lo tanto, tiene que ser un tema de recapacitar, de tomarlo con la seriedad que amerita. Todos entendemos cómo son los tiempos electorales, pero me parece que hoy el pueblo del Chaco, los productores del interior, el pueblo del interior, los intendentes, todos están reclamando otra cosa. Están reclamando otra cosa y hay que estar a esa altura de circunstancias y dar respuesta, porque después vienen los lamentos. ¿Qué se firmó con Echeverri? Con el secretario de la Industria se firmó el convenio de asistencia no reintegrable en el marco de la ley esta 26.509 que yo te hacía mención. Fue una negociación que encabezó el propio gobernador con el jefe de gabinete, el ministro Frigerio después, y después con el secretario de la Industria, y se consiguió 100 millones de pesos. Más otros 35 millones de pesos que van a ir a bonificar la tasa que tiene en cartera hoy el Banco de la Nación Argentina en un 50% durante los primeros 2 años. Que pone de contrapartida al Estado provincial otros 100 millones de pesos. De manera que a los productores hoy le vamos a volcar en concepto de ANR 200 millones de pesos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con un esquema que se hace siempre en este tipo de situaciones. Se trabajó o se va a trabajar en el marco de las subcomisiones de emergencia, donde están los intendentes, son los presidentes de esas subcomisiones, nuestro delegado extensionista del Ministerio, otros organismos técnicos del Estado Nacional como INTA, SENASA, por supuesto las asociaciones de productores en sus diferentes matices, para que haya un control social importante y realmente, como sabemos que es insuficiente, pero es lo que se pudo conseguir, le llegue realmente a aquel productor que más daño significativo ha tenido. Se hace un corte de hasta 500 hectáreas, claro. Se le cubre solamente esas 500, 100 hectáreas, se hace un corte de productores ganaderos de hasta 200 cabezas, y por supuesto después tenemos un tratamiento aparte de esta ley con lo que es la agricultura familiar, con lo que es el sector apícola, con lo que es el sector forestal. O sea, son herramientas que estamos volcando en este momento para sortear esta situación difícil. Esto no va a ayudar a reconstruir el armado, la matriz productiva de la provincia. Para eso vamos a necesitar estas otras herramientas que el gobernador viene pensando y que también nos instruyó a nosotros que trabajemos en otros estamentos, ¿no? La presión tributaria, que vos tuviste entrevistando gente del sector privado, es inusitada, digamos. O sea, tenemos una agencia agropecuaria y las regionales de AFIP no tienen la normativa, los instrumentos, digamos. O sea, vemos pasillar todas las entidades intermedias trabajando en ese sentido, porque hoy el productor no tiene para subsistencia. Yo digo, bueno, ¿de qué hace la oposición? O sea, ¿qué hace la oposición para ir a Buenos Aires, sentarse con los suyos y decirle, mire, en el Chaco estamos incendiados? Si no hubiera sido por Pepo, que él que de alguna manera mantuvo la relación con Buenos Aires, y si no nosotros hubiéramos sido NN, si no hubiera sido por Pepo, hoy no tenemos absolutamente nada, porque si nos guiamos por el trabajo que hizo aquí los delegados de Buenos Aires, que son Cambiemos, hoy no hubiéramos tenido absolutamente nada. Esta es mi opinión, ¿no? No, y también el tema es que yo lo que no veo la mayoría de los diputados provienen del interior, son muy poco de resistencia, digamos. ¿Sí? La mayoría son de todos, y de los pueblos del interior donde está afectado, claro, la situación. Charata, Las Breñas, Saspeña, bueno, todo el interior de Chaco, digamos. Entonces, la verdad que, y anduvieron recorriendo muchos de ellos. Lo que pasa es que una cosa es recorrer para la foto, otra cosa es tomar real dimensión de lo que está pasando. Por ejemplo, el secretario Echeverri vino, estuvo, por lo que me comentaron, yo no he sido invitado a esa actividad,
15 minutos en la Breña. Probablemente ella haya tenido otros compromisos, pero si tenía programada una visita a la provincia del Chaco, en la situación dramática que estamos viendo, yo le hubiera dedicado un poco más de 15 minutos a la provincia y de consustanciarse con los productores, que por cierto también somos todos pares, digamos, porque yo también, más allá del rol que me toca hoy ocupar, lo vivo personalmente desde el punto de vista de productor, digamos. Claro, Entonces, en tu campo, esas cosas. Hay que realmente tomar dimensión de esta situación, ¿no? Yo creo que, digamos, flaco favor le hace, bueno, después los resultados se van a ver en las urnas, me parece, ¿no? Para concluir, Marcelo, digamos, a partir del miércoles en adelante, ¿sí? ¿Cómo ves el panorama y cómo ves la asistencia y la reasignación de recursos que tendría que hacer la nación con una mirada especial hacia el Chaco? Porque hoy el Chaco está prácticamente destruido. Bueno, yo, más allá que si el miércoles se aprueba esta herramienta que pide el gobernador, vamos a ser honestos, no va a cambiar nada, claro, ya en lo inmediato, pero sí va a dar cierto grado de previsibilidad para poder rápidamente en esto que va a ser la reconstrucción, porque el agua algún día se va a ir. Sí, sí, lógico. Entonces, va a haber que justamente recomponer la red terciaria de camino, como lo decía el gobernador, que es por donde sale la producción, y por donde el productor se mueve también, sí, sí. porque no se vemos puede entrar a imágenes viralizadas por todas las redes impenetrable, sociales. Imagínate vos, no tienen luz, pues no se puede entrar a impenetrable. Entonces, recomponer todo eso y después pensar en otras herramientas que tienen que ver con lo, como decíamos al principio, con lo tributario y con lo crediticio para capital de trabajo. Pero que evidentemente vamos a tener que tener una mirada nacional porque con las tasas, no hablo de los bancos privados, estamos hablando del Banco de la Nación Argentina, que fue fundado para claro, incentivar la producción agropecuaria del país, de su concepción filosófica, digamos. Hoy no puede tener una tasa del 70%. No hay negocio lícito agropecuario que pague eso. 30 es caro igual. Pero ni el sector agropecuario, ni el sector comercial. Ni comercial, sí. Me refiero, nada más hice referencia específico por lo que estamos pensando trabajar, ¿no? Así que bueno, espero que nos encuentre realmente a cada uno en el rol que está responsablemente, ¿no? Gracias, Marcelo, por venir. No, gracias a ustedes por la invitación. Hace mucho no te veía. Sí. Personalmente, por lo menos. Pintó la realidad que hay en la provincia del Chaco. La pregunta es, para los diputados de Cambiemos, ¿y ahora? Como decía el Chavo, ¿de qué se van a disfrazar? ¿Cómo le van a explicar a la sociedad que perdimos el préstamo de $50 millones? Hasta la semana que viene.